¿Qué tal? Hola, Reina, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal, muchachos? Gusto saludarlos, ¿eh? Espero que se encuentren muy bien. Espero que te encuentres muy bien, muchachos, ¿eh? Un gusto saludarte. Hola, Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches también con usted. Bien, chicos, arrancamos entonces la semana de hoy, semana número 6. Mira qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Bien, chicos, a ver, si fueras tan amable, voy a compartir mi pantalla, denme un minuto y me confirme si la visualizar, ¿ya? Bien, chicos, a ver, ¿se logra visualizar mi pantalla? Sí. Hola, Víctor, ¿cómo estás, hijo? ¿Sí se logra vernos, chicos? Gracias, chicos, lo máximo, ¿eh? Bien, muchachos, hoy día tenemos preparado hablar de las reformas borbónicas, ¿bien? Pero antes de hablar de las reformas borbónicas, chicos, voy a hacerte un repaso de lo que vendría a ser, ¿no? La parte educativa y la parte religiosa dentro del virreinato, ¿bien? Que fue la etapa que nos faltó, ¿no? Habíamos hecho economía, política, sociedad en el virreinato, pero nos había faltado un poco hablar acerca de la cultura y la religión. Entonces vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con la cultura y con la religión, y posteriormente a ello ya vamos a ingresar a poder hablar ya detenidamente de las famosas reformas borbónicas. ¿Ya, chicos? Bien, ahora, quiero por favor que recuerdes cosas importantes, como por ejemplo, ¿quién fue el rey que creó el virreinato? ¿Quién fue el rey, chicos? ¿Quién fue el rey que creó el virreinato del Perú? No, Toledo fue virrey, no fue rey. Y Toledo fue el organizador del virreinato. Claro, Víctor, muy bien. Carlos V, excelente. Carlos V es el creador, ¿no? Aunque Carlos V se llamaba en un lugar que no era el que nosotros conocemos, ¿no? Carlos V se llamaba, chicos, se llamaba en el famoso Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo se llamaba en España? Carlos, no, se llamaba Carlos I. Carlos I se llamaba, chicos. Claro, muy bien. Excelente, bien. Tengamos en cuenta eso, por favor. Chicos, ahora, recuerda que el virreinato del Perú iba de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde abarcaba ese virreinato? ¿De qué lugar a qué lugar iba ese virreinato, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿Ahí? Recuerden, chicos, que iba desde Panamá hasta Argentina o hasta Chile, ¿no? Abarcaba Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Un territorio extremadamente extenso, ¿no? Y que obviamente tenía como centro de todo, ¿no? Al Perú, a Lima, ¿verdad? Bien, chicos, no te había hablado acerca de la organización religiosa y educativa. Vamos a hablar ahorita. Recuerda, por favor, que en el tema religioso, la religión, muchachos, estaba organizada en diócesis, ¿no? Dirigidos por un arzobispo, que era el jefe religioso de las grandes ciudades. Él era el arzobispo, ¿bien, chicos? Y el obispo era el jefe religioso de las provincias o de las ciudades pequeñas. Chicos, tengamos en cuenta, por favor, arzobispos y obispos, ¿bien? Por ejemplo, aquí van a llegar algunos arzobispos importantes, como el arzobispo Loaiza, por ejemplo, ¿no? Que el día de hoy chicos, hay hasta institutos, instituciones educativas que llevan su nombre, ¿no? Bien, ahora, recuerden, chicos, por favor, que el clero, que en este caso es la clase religiosa,
estaba dividido en dos grandes sectores, el clero secular y el clero regular. Bien, el clero secular, chicos, ¿no? Que era el clero que se encontraba en las parroquias, ¿no? En las parroquias y estaban en contacto con la población. O sea, eran los que realizaban las misas, los que estaban en las parroquias, los que hacían confesión, ¿no? O sea, ellos estaban dialogando con la gente, ellos estaban en contacto constante con la gente, ¿no? Ese es el famoso clero secular. Y el clero regular, chicos, es aquel clero que vive en los conventos, ¿no? Es aquel clero que no tiene contacto con el mundo externo. Es el clero, por ejemplo, cuando ustedes van a un convento, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, a algunos hombres, algunas mujeres, ¿no? Que no salen a tener contacto con la gente, sino que se encuentran dentro del convento nada más, ¿no? Y cumplen funciones dentro del convento, ¿no? Esa es la diferencia, el clero secular y el clero regular, ¿no? ¿Eh, chicos? Ahora, recordemos por favor que el primer arzobispo de Lima, recuerda que en cada ciudad importante, en cada gran ciudad hay un arzobispo. Obviamente Lima tenía un arzobispo por ser una ciudad grande, por ser una ciudad importante y con mucho estatus. El primer arzobispo, chicos, fue Jerónimo de Loaiza, ¿bien? De la, de la orden religiosa de los dominicos. Chicos, en los curatos se encontraban los libros bautizales, chicos, estaban los libros bautizales, ¿bien? Los de defunción y los de matrimonio, que eran en realidad los registros civiles de esa época, ¿no? En una época como esta, era en los libros bautizales donde estaban las personas que se habían bautizado, la defunción, que son las personas que han fallecido, y los matrimonios, ¿no? Estaban todos los apuntes, en este caso, que realizaba la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de hoy quieren estudiar virreinato, ustedes podrían irse a la biblioteca de la iglesia, ¿no? A los archivos de la iglesia, que ahí van a encontrar mucho. Por ejemplo, si una persona fallecía, normalmente se le daba su carta de defunción, ¿no? ¿No? Para que la persona se pueda establecer, ¿no?, que ha fallecido y cuáles son las razones, ¿no? Y el acta de matrimonio también, ¿no? O sea, en un acta de matrimonio la gente firmaba, ¿no? Y se comunicaba el matrimonio entre dos familias, ¿no? Entonces era importante darse cuenta de eso, bien, chicos. La iglesia, si quieras o no, tenía relevancia dentro de este periodo y pues servía también el día de hoy, ¿no? Como fuentes históricas para poder reconstruir lo que sería la parte del virreinato. Bien, hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Sí, muy bien, chicos, excelente, ¿eh? Muy bien. Bien, chicos, ahora, las órdenes religiosas eran cinco, o sea, las que llegaron acá eran cinco. Bien, los predicadores o dominicos, que fueron los primeros en llegar, fueron los que fundaron por ejemplo, fundaron la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Que se acerca, estamos ya de celebración, ¿no? En la Universidad San Marcos estamos prontos a poder celebrar un aniversario más de la decana de América, ¿no, chicos? La que será en poco tiempo tu casa de estudio. ¿Eh, chicos? Ahí está. Recuerda que esa fue la que fundaron los dominicos, ¿no? Fueron los primeros. ¿Alguien recuerda quién fue la persona que, que conversó con... ¿Mi audio está abajo? Ahora, chicos, ¿me escuchan mejor? Ahora, chicos, ¿se me escucha mejor? ¿Sí? Listo, chicos, no se preocupen. Bien, chicos, ahora, mencionaba, te estaba haciendo una pregunta. ¿Alguien recuerda quién fue el cura que se encargó de conversar, muchachos, con Atahualpa? ¿Quién fue el cura que estuvo en la entrevista a Atahualpa? Valverde, muy bien, Valverde. Y Valverde, chicos, era de los dominicos, ¿no? Valverde pertenecía a los dominicos.
Chicos, es importante darse cuenta de eso, ¿bien? Los dominicos fueron los primeros en llegar y estuvieron en gran parte, chicos, dentro de la conquista, ¿bien? O de la invasión. Luego llegaron, chicos, los frailes menores, o también llamados los franciscanos, de la iglesia de San Francisco. Esta orden religiosa fue fundada por San Francisco de Asís, pues es su nombre, el franciscano. Y en el Perú, normalmente los franciscanos chicos estuvieron en la selva, ¿no? Estuvieron muy cercanos a la selva. Es más, la próxima semana nosotros vamos a hablar acerca de las famosas rebeliones indígenas. Y ahí en las rebeliones indígenas vamos a poder hablar acerca, chicos, de los franciscanos, ¿no? Porque justamente una de esas rebeliones famosas del siglo XVIII, que es la de Juan Santos Atahualpa, se rebeló contra la orden religiosa de los franciscanos, ¿eh? Bien, chicos, los mercenarios, o mercedarios, mejor dicho, fueron fundados, chicos, por San Pedro de Nolasco y se caracterizaban por muestra de pobreza, ¿no? Como una especie de sector pobre que era como una forma de vida, ¿no? Los agustinos fueron fundados por el Papa Inocencio IV, ¿no? De San Agustín, y estuvieron aquí en el sur, ¿no? Por eso en Arequipa hay una iglesia que se llama, ¿de qué forma? ¿Cómo se llama esa iglesia que está en la parte, chicos, de Argentina, perdón, de Arequipa? La Universidad de Arequipa, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe, chicos, cómo se llama la Universidad de Arequipa? ¿Nadie? No, la Universidad de Arequipa se llama la Universidad Nacional San Agustín. Obviamente, ¿quiénes crees que estuvieron ahí? Los agustinos, pues los chicos de los agustinos, ¿bien? Y los jesuitas, muchachos, ¿no? Fueron los que... Ahora, los jesuitas, muchachos, tienen que ver muchísimo con historia universal. Los jesuitas, muchachos, aparecieron allá más o menos por, mm, por el siglo XV el siglo XVI. Chicos, claro. En el siglo XVI, ellos formaron parte de la famosa Contrarreforma. Profe, ¿qué es la Contrarreforma? La Contrarreforma es aquella, chicos, aquella respuesta de la Iglesia ante los problemas que habían surgido en justamente, chicos, la parte, muchachos, de, de Europa. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido, chicos, tres reformas religiosas: la de Martín Lutero, la de Juan Calvino y la de Enrique VIII. Entonces, estas reformas religiosas, muchachos, habían traído consigo ciertos cambios. Entonces, la iglesia empezó a perder fieles. Por tal razón hubo una contrarreforma. Esa contrarreforma fue convocada por el Papa Pablo III en el famoso Concilio de Trento, ¿no? Y ahí nace, como respuesta a ello, nace, chicos, la famosa Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es lo que tú conoces como los jesuitas. Chicos, y los jesuitas llegaron acá también, ¿no? Fueron fundados por San Ignacio de Loyola, ¿no? Fue la congregación más poderosa del Perú en el siglo XVIII. Tenía, chicos, mucha influencia en la educación, mucha potestad en la educación, ¿eh? Tanto así, muchachos, que la gente, ¿no? La gente empezó a tener mucha credibilidad con esta orden. Y de esta manera, muchachos, la gente terminó acercándose muchísimo a esta orden religiosa. Y esto para el siglo XVIII generó un malestar en el rey. O sea, el rey, que quería ser todopoderoso, sentía de que la potestad la potestad, muchachos, del jesuita era peligrosa para lo que él quería. Entonces lo terminó expulsando, chicos. Como parte de las reformas borbónicas, que te voy a contar en un rato, terminó expulsando al jesuita. Y el jesuita obviamente se molestó, pues lo tomó a mal.
y hubo una serie de conflictos que determinaron con la crisis y que, por ejemplo, un jesuita muy famoso fue Juan Pablo Vizcardo Guzmán, el cual escribió, ¿no? Allá por el siglo XVIII, escribió una obra llamada Carta a los Españoles Americanos, ¿bien? Yo te lo contaré más adelante, chicos, de cómo así los jesuitas fueron expulsados, ¿bien? Chicos, acá está Toribio Rodríguez de Mogrovejo, dominico también, ¿no? Él fue el organizador de la iglesia en el Perú. Chicos, fue el organizador de la iglesia. ¿Hasta aquí, muchachos? ¿Todo clarito? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro, chicos? Gracias, Víctor. Gracias, Ángela. Gracias, Miguel. Gracias, Lucero. Bien, chicos, entonces continuamos. Bien, aquí hay algunos chicos, algunos importantes curas dominicos. Vicente Valverde, que fue el que estuvo en el Cusco. Ya te había hablado de él, ¿verdad? Valverde fue el que, Valverde fue el que estuvo presente en la captura del Inca Atahualpa, ¿no? Fue el que le entregó el requerimiento. Bartolomé Las Casas, que fue el defensor del indio, ¿no? Chicos, hubo una especie de dilema. El dilema fue que existían personas, ¿no? que consideraban que el indio tenía que ser un esclavo, era inferior al ser humano, ¿no? El indio. Y habían personas que decían, no, no, el indio no es inferior al ser humano, ¿no? El indio es una persona como otras, obviamente con otra cultura, ¿no? Entonces, Bartolomé, hay una conferencia, un debate llamado la controversia de Valladolid. Entonces, en la controversia de Valladolid se discute el problema del indio. Y Bartolomé Las Casas es uno de los defensores de que el indio es un ser humano. Solamente que el indio es un ser humano, pero es como un ser humano menor de edad. Y tú a un menor de edad le puedes dar todas las libertades, ¿sí o no? No, pues a un menor de edad no. Por ejemplo, si un indígena quería vender sus tierras, no se le dejaba. No le dejaban vender sus tierras. Profe, ¿por qué no le dejaban vender sus tierras? Porque era menor de edad, pues. Tenía que estar un español ahí para que pueda ver y supervisar todo eso. Hoy día seguramente a ti te parecerá tontería eso, ¿verdad? Pero así era, chicos, cómo funcionaba en la época del virreinato, ¿bien? Bien, muchachos, ahí está. Bartolomé de las Casas, entonces es el defensor del indio, ¿ah? Él salió en defensa del indio. Domingo de Santo Tomás, ¿no? Fue el primero en estudiar el quechua. Y Cristóbal de Albornoz fue el que hizo la extirpación de idolatrías. Eso te lo voy a contar, muchachos. Bueno, eso ya te lo conté cuando hubo la resistencia andina. Porque cuando hubo la resistencia andina, los... hubo dos tipos de resistencia. La resistencia militar, que conllevó a las guerras, como a los enfrentamientos, como la de Manco Inca, ¿no? Tupac Amaru primero, ¿no? Pero también hubo una resistencia ideológica. Y en la resistencia ideológica destaca el Takkyonkoi, ¿no? La enfermedad del baile, ¿no? La revaloración del mundo andino, de los dioses andinos. Y esto generó en España un malestar, ¿no? Malestar, muchachos, que se vio visualizado en la extirpación de idolatría, ¿no? Acabar con cualquier símbolo o deidad, ¿no? del mundo andino. Ujú. Ese fue Cristóbal de Albornoz. Pues, chicos, ahí está, mira, es más, aquí en esta imagen que ves a la izquierda, esta de acá, ¿no? Esta de acá que la puedes visualizar, está Cristóbal de Albornoz, ¿no? En la extirpación de idolatría, ¿no? Esta obra, chicos, de dibujitos, es la obra de Guamán Poma de Ayala. Es la obra, chicos, de Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Ujú. Bien, chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todo clarito? Bien, chicos, excelente, ¿eh? Muy bien. Chicos, ¿qué lugar es este? Estas son las catedrales, ¿verdad?
Estos son los lugares, muchachos, imponentes, obviamente, de parte de la religión, pues, ¿no? De la parte religiosa, chicos. Bien, muchachos. Acá hay algunas iglesias, ¿no? Como por ejemplo, acá está la iglesia, chicos, de la iglesia de San Francisco, la iglesia de San Agustín, ¿no? Esa está en el centro de Lima. Iglesias, chicos, imponentes, sin lugar a dudas, pues, ¿no? Muy imponentes. ¿Ya? Bien, chicos. Ahora, chicos, acá también se instauró lo que tú conoces como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, muchachos, fue o también llamó el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Fue creada en Francia, es algo europeo, por el Papa Gregorio IX, y esta Santa Inquisición tenía una finalidad. La finalidad era velar por la pureza de la religión. Aquí hay un grave error, ¿ah? Las estudiantes creen que la Santa Inquisición tenía como finalidad perseguir al indígena, y eso es falso. La Santa Inquisición nunca persiguió al indígena, chicos. Nunca persiguió al indígena. ¿Y sabes por qué nunca lo persiguió? Porque el indígena, chicos, no sabía, o sea, el indígena no tenía todavía la preparación religiosa, pues. El indígena no era católico. Entonces, ¿cómo puedes perseguir a alguien que no era católico? Claro, a todos los demás, Ángela, que no, o sea, quiero que me entiendas. Aquella persona que profesaba otra religión sí era perseguida. A los herejes también, ¿no? Claro. O sea, pero el objetivo de la Santa Inquisición no era matar a gente, sino era velar por la pureza de la religión. Y ahí perseguía a todas las personas por así decirlo, afectaban, ¿no? El tema de la pureza religiosa, ¿no? Los sacaban, los exponían, ¿no? Los humillaban y luego en algunos momentos habían torturas también, ¿no? Chicos, hay que tener en cuenta eso. Los autos de fe eran las procesiones. Ah, recuerda que la Inquisición también llegó al Perú con Toledo. Y recuerda que los autos de fe eran las procesiones donde se mostraban los culpables de algún pecado, ¿no? O sea, es como que te exponían, ¿no? Como que, por ejemplo, si tú eras acusado de un pecado o de un acto de herejía, tú eras sacado de tu vivienda, ¿no? Como una especie de procesión, ¿no? Enmarrocado y todo el mundo te visualizaba, ¿no? O sea, era una forma también de humillarte, ¿no? Los culpables llevaban una túnica llamada San Benito. Ahora, chicos, quiero por favor que entiendas eso, ¿ya? Porque las personas, muchachos, cometen un grave error creyendo que la Inquisición perseguía a los indígenas, no. No perseguía al indígena, perseguía al negro, a las castas, al blanco, al que profesaba otra religión, al protestante, por ejemplo, ¿no? Pero no perseguía al indígena, porque el indígena todavía estaba en proceso eh, todavía estaba, chicos, en proceso de, de formación, todavía no era católico como tal, ¿bien? Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Bien, chicos, muy bien. Ujú. Bien, chicos, entonces hasta ahí todo claro, ¿verdad? Perfecto, muchachos, ¿ah? Entonces, chicos, hay que sacar un poco esa leyenda urbana, ¿no? Porque normalmente siempre a la iglesia la tratan como con un oscurantismo, ¿no? No, la iglesia perseguía gente, la iglesia mataba gente. O sea, hubo tortura, sin lugar a dudas, ¿no? Y hubo un papel de persecución ante las personas que pensaban diferente. Pero no creas de que o sea, yo he escuchado mucha gente que dice, no, la Inquisición fue mala porque mató a los indígenas, ¿no? Porque los indígenas creían en otros dioses. Pregunta, ¿eso es cierto? Eso no era cierto, pues chicos. Chicos, recuerda por favor que era indígena
era visto como una persona menor de edad. Y a un menor de edad tú lo puedes enjuiciar. El indígena no. O sea, lo que pasa, Silva, es que hay un pequeño error de creer en realidad de que el español venía a matar al indígena. Y eso no es cierto, ¿ah? El español no venía a matar al indígena. ¿Sabes por qué, chicos? Porque el español quería que el indígena sea mano de obra. Obvio que igual murieron indígenas por las enfermedades, ¿no? Y todo lo demás. Pero el español no tenía ese objetivo. El español quería aprovechar al indígena como una mano de obra barata, ¿no? ¿Sí me entiendes, Silva? Claro, ¿no? Entonces, normalmente hay gente que no sabe historia y que repite por paporreta, ¿no? No, el español vino y mató indígenas. No, el español genocida, ¿no? Que mató indígenas y todo lo demás. Bueno, yo les vuelvo a repetir que el objetivo no era matar indígenas. O sea, no fue como, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Inglaterra con España, perdón, Inglaterra con Estados Unidos, con lo que hoy día es Estados Unidos, ahí sí, por ejemplo, sí hubo un asesinato completo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa razón es que la raza norteamericana es una raza muy similar a la raza inglesa. Lo que pasa es que el esclavo, el negro, el africano vino como esclavo y fue torturado, pues sin lugar a duda, ¿no? O sea, fue raptado de su lugar de origen, ¿no? Y fue terminado expuesto en las peores condiciones. Pero no vayas a pensar que el esclavo tampoco lo querían matar, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque el esclavo era tu propiedad. Tú comprabas al esclavo, pues. El esclavo era tu bien, tu propiedad. Entonces, te pregunto, ¿tú compras una propiedad para luego destruirla? ¿Tú compras una propiedad para destruirla, chicos? No, pues lógicamente que no, ¿verdad, chicos? Obviamente que no. Ujú. Bien, chicos. Entonces, ¿hasta ahí te está claro? Ah, claro, los herejes los perseguían, pero no hubo tantas muertes, ¿ah? Lógicamente, Ángela, que toda muerte es perjudicial, pues no creo que toda muerte debe ser juzgada porque lógicamente eh, cada vida es importante, ¿no? Pero sí hubo muertes, pero hubo no tantas como se ha creído, ¿no? Ujú. Bien, chicos, hasta aquí todo claro. Bien, chicos, excelente. Ujú. Bien, chicos, esos eran los autos de efémera. Así se exponían a las personas, ¿no? Ahora, recuerda que Lima en esa época era chiquita, ¿no? O sea, Limas no era la Lima que conoces actualmente, o sea, no habían no habían distritos así numerosos o populosos, ¿no? Lima era cercada, recuerda que Lima tenía una muralla, ¿no? Por eso se llama Cercado de Lima, pues, porque Lima era amurallada, ¿no? Entonces, como Lima era cercada, ¿no? Obviamente que casi todo el mundo se conocía, ¿no? Casi todo el mundo sabía quiénes eran las personas, ¿no? O sea, imagínate, chicos, que todos tus vecinos vieran esa humillación, ¿no? Esa forma como te están sacando, cómo te están paseando, como si fueras un hereje, ¿no? En una época donde la religión importaba mucho, ¿no? Ujú. Ahí están algunos castigos, chicos, o algunas torturas. El castigo del potro, la garrucha, ¿no? ¿No? Bueno, y esta es la hoguera, ¿no? Que es el peor de todos, ¿no? La hoguera ya era la pena de muerte, ¿no? Ujú. Chicos, recuerda que la Inquisición fue abolida, ¿no? En las Cortes de Cádiz y el virrey que terminó aboliéndolo de acá y lo sacó de América del Sur fue el virrey Abascal. Sí, sí era murallada Silva y otras personas podían ingresar porque tenía pórticos, ¿no? Tenía entradas, pero a cierta hora, por protección, era cerrada. O sea, tú tenías que entrar a la muralla antes de que se cerrara.
Claro, pues se llama Cercado de Lima, bueno, chicos, porque Lima tenía murallas. Eso creo que te lo conté el día martes de la semana pasada. Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? Muy bien, chicos. Ahora, en el aspecto educativo, muchachos, recuerden por favor que la educación era implantada por la iglesia. Y la educación en el virreinato, chicos, tenía ciertas características, como por ejemplo que era clasista, era dogmática, era memorista, machista y absolutista. ¿Por qué era clasista? Porque no todos estudiaban. Los chicos no todos estudiaban. Habían dos tipos de educación, la educación informal y educación formal, ¿no? La educación informal era aquella educación que se implantaba desde tu vivienda, ¿no? O sea, si tu papá era un campesino, ustedes les iban a enseñar, ¿no? A cultivar el campo, les iban a enseñar ¿no? A criar los animales, ¿no? O sea, esa es la enseñanza que se da. Y las enseñanzas ya formales eran las de estas escuelas que te voy a contar ahora. Era dogmática porque obviamente la iglesia era la que le impartía, ¿no? Entonces, la iglesia no te iba no te iba a educar con libre pensamiento, ¿no? Entonces tú tenías que hacer caso a lo que la iglesia quería, ¿no? Te enseñaban lo que la iglesia quería enseñarte, ¿no? Memorística, chicos, tenías que memorizar todo, ¿no? Dicen que los exámenes eran memorizar la página tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Machista, porque solamente el hombre podía llegar a la educación, y absolutista, porque era la verdad absoluta que el rey quería para ti, ¿no? Bien, chicos, ahora, tres niveles de educación, escuelas primarias o primeras letras, también ya. En realidad el nombre correcto es colegios menores o las primeras letras, ¿no? Eran los colegios chicos dados en los conventos, ¿no? Esta educación se da en los conventos. Se enseñaba, por ejemplo, el catecismo, ¿no? La primera comunión, te digo, a leer, escribir y también la aritmética. Cosas básicas, ¿no? Y se enseñaba, chicos, eso en esos colegios menores, eran colegios para caciques. Eran colegios, chicos, por ejemplo, las primeras letras eran también colegios para caciques. O sea, ¿quién era el cacique? ¿Alguien recuerda quién era el cacique? Claro, el antiguo curaca, ¿verdad? Muy bien, Víctor. O sea, el cacique era el antiguo curaca, era el antiguo, bueno, era la nobleza indígena, ¿no? Claro, el noble indígena. Y ahí están, pues, ¿no? Acá también aparecen en los famosos colegios menores. ¿Sí, chicos? Ahora, ahí está. En las escuelas mayores, muchachos, aquí destacan el colegio San Pablo y San Martín, que era un colegio de jesuitas, ¿sí, chicos? San Carlos y San Martín. San Pablo, perdón, y San Martín. Estos son los colegios que fueron quitados a los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados, les quitaron estos colegios y fueron administrados por el Estado. Bien, también está el colegio San Felipe, Dominico, San Ildefonso, Agustino, los seminarios, que eran para sacerdotes, ¿no? Ese tipo de instituciones existían, ¿no, chicos? Bien, bien, chicos. Y los y las escuelas superiores, que eran las universidades, ¿no, chicos? Aquí recuerda que en esta época se fundaron universidades. Las universidades que más destacaron fueron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Que es la universidad más antigua de América, ¿no? Es la universidad que fue creada, chicos, en el año 1551, ¿no? Me parece que si mal no recuerdo, mi memoria es el 12 de mayo, pero estamos a víspera, ¿no? El día muy cercano ya al aniversario de la universidad, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Y ahora, ¿San Marcos fue la única universidad, chicos, fundada en esta época? No. ¿Qué otras universidades aparecen?
¿Qué otras universidades conoces de esta época, chicos? No, la Católica fue creada en el año 1917, Ángela. O sea, mucho después, pues casi 400 años después. Ni qué decir de la Uni, pues, ¿no? La Uni nació como un colegio, una escuela de ingenieros, igual que la agraria. Las universidades, chicos, que fueron creadas en esta época también del virreinato, fue la iglesia San Agustín en Arequipa, la iglesia San Francisco, San Cristóbal de Huamanga en, en Ayacucho, y también la Universidad San Antonio de Abad en Cusco, ¿no? Fueron las universidades creadas en esa época, ¿no? Universidades que obviamente, pues chicos, le dieron otro estatus, ¿no? Tener universidades en América, ¿no? Chicos, recuerda que para que la gente más, por así decirlo, más pudiente de América, ¿no? De, de mayor renombre, iban a San Marcos, ¿ah? O sea, San Marcos era la universidad ficha, era la universidad de estatus, no era la universidad donde la gente quería ingresar, ¿no? ¿Cuándo cambió eso? En el siglo XX. En el siglo XX, San Marcos abrió sus puertas para todos. Y obviamente San Marcos fue cambiando su tendencia, pues, ¿no? Bien, chicos. Ahora, recuerda por favor que algunos colegios para caciques son, por ejemplo, el Colegio San Francisco de Borja en Cusco, donde estudió Tupac Amaru II, y el Colegio del Príncipe en Lima, ¿no? Estos colegios fueron creados por San Francisco de Borja, pues obviamente, ¿no? Y chicos, ahora, cuando los jesuitas fueron expulsados, se creó este convictorio, el convictorio de San Carlos. ¿Alguien sabe qué es esto actualmente? ¿No? Queda por la avenida Bancay, menos. Es, chicos, la casona de San Marcos. Es la famosa casona. Chicos, es justamente la famosa casona de San Marcos, una institución importante. El día de hoy es la casona de San Marcos, ¿no? Ah, no es de Lima, Miguel. ¿De dónde eres, Miguel? Ah, de Chancay, sí recuerdo que habías comentado la semana pasada. Claro. Ujú. Bien. Ahora, recuerden por favor, chicos, que la casona de San Marcos era el convictorio de San Carlos, el famoso convictorio de San Carlos. Está el día de hoy en la avenida Bancay, en el centro de Lima, en una calle, perdón, en un parque llamado el Parque Universitario. ¿No? Y ese fue los colegios, ¿no? San Felipe y San Martín, que eran colegios jesuitas y que luego fueron cerrados y se creó el convictorio de San Carlos, ¿no? En la casona, por ejemplo, de Inas se celebró el primer, la primera reunión del Congreso. O sea, el primer Congreso del Perú republicano se reunió en la casona. ¿Sabes? Para que te des cuenta la importancia de San Marcos. O sea, San Marcos es, es historia, pues, muchachos. No solamente es intelecto, es historia. O sea, muchas cosas del Perú, de la República y del Virreinato pasaron en San Marcos. Chicos, entonces, claro, ahí se reunió el primer congreso en San Marcos. Y hoy día es un centro que alberga actos culturales de la universidad, pues, ¿no? Ahí se ven temas culturales, no se ven programas culturales, ¿no? Tiene todavía su sala ahí, su sala magistral para poder ahí ver charlas, ponencias, ¿no? Normalmente los congresos que realiza San Marcos se hacen en esta casona. Bien, chicos. Ahora, otra escuela también importante fue la Escuela de Medicina San Fernando, pues, ¿no?
La Escuela de Medicina de San Fernando es la actual Facultad de Medicina de San Marcos, ¿no? San Fernando, en la avenida Grau. Fue creada durante el gobierno de Abascal y fue creada por Hipólito Unanue, ¿no? Fue Unanue el que ayudó bastante en la creación de esta escuela, ¿no? Y acá está, chicos, la ciudad universitaria, pues, ¿no? La ciudad universitaria donde está ubicada San Marcos. Esta de aquí es la biblioteca. Esta de acá es la biblioteca. Y este es el rectorado. Aquí a la vueltita nomás está mi facultad, pues muchachos, educación. Yo soy educador, yo soy de la Facultad de Educación. Ya haremos un tour, ¿ah? Ya haremos un tour por San Marcos, chicos, con todos los ingresantes, ¿ah? Con todos los ingresantes ya haremos un tour por todo San Marcos, chicos. Ahí está. Bien, chicos, ¿hasta ahí todo claro? Bien, chicos, clarito entonces hasta acá, ¿verdad? Bien, chicos. Ahora, obviamente, muchachos, que las cosas comenzaron a cambiar y van a cambiar, muchachos, en el siglo XVIII. Bien, ¿qué pasó? Primero, chicos, ustedes tienen que recordar lo siguiente. Hubo un gobernante, ¿no? Un gobernante en España que no tuvo hijos. Ese gobernante era Carlos II. ¿Alguien recuerda qué dinastía es Carlos II? ¿Alguien sabe, chicos, de qué dinastía es? No, todavía es Habsburgo, Habsburgo. Claro, los Borbones son después. Bien, entonces, Carlos II, chicos, era llamado el hechizado. Chicos, era Carlos II el hechizado. Chicos, y Carlos II el hechizado no tiene hijos, es estéril, no llega a tener familia. Y como no llega a tener familia, muchachos, como no llega a tener familia, Carlos II mm, termina sin descendientes y eso trae consigo una complicación. ¿Cuál es la complicación, profe? La complicación es de que ¿quién gobierna ahora? ¿Quién gobierna ahora que no hay heredero? Que el rey no ha dejado heredero. ¿Quién va a gobernar? Esa es la pregunta, chicos. Y cuando Carlos II fallece, España entra, chicos, en una crisis, en una guerra civil, en un enfrentamiento llamada la Guerra de Sucesión Española. Obviamente, las familias que querían el trono empiezan a pelearse, ¿no? Para ver quién se queda con el trono. Y hay dos bandos que se pelean. Carlos de Austria por un lado y Felipe de Anjou por el otro. Chicos, ellos se pelean, ¿no? Hay un enfrentamiento ahí que termina con el triunfo de Felipe de Anjou. Cada uno era apoyado por su bando, chicos, ¿ah? Por ejemplo, en el bando de Carlos de Austria, la familia Habsburgo, apoyaban la Casa de Aragón, Austria, Inglaterra, Portugal, Holanda, ¿no? Y por el lado de Felipe de Anjou, el Reino de Castilla y Francia, ¿no? Entonces, Felipe de Anjou termina ganando, ¿no? Se firma la paz de Utrecht, termina este enfrentamiento, chicos, y Felipe de Anjou pasa a ser llamado Felipe V. Bien, chicos, el rey de los Habsburgo, Felipe V. Bien, chicos, y con esto comienza la dinastía Habsburgo. Recuerda que la dinastía Habsburgo, chicos, es una dinastía de origen francés, chicos, de origen francés. Bien, ya, chicos, es una dinastía de origen francés. Bien, de esta manera, muchachos, entonces comienza la vida de los Borbones en España, ¿eh? Y pues lógicamente los Borbones van a entrar a Francia y van a ver, pues chicos, un mundo diferente, pues, ¿no? Ya había acabado la etapa de bonanza, ya había acabado la etapa
la etapa de crecimiento de España, ¿no? Ya no era nada la España de los Habsburgo, la España de Carlos de Carlos primero, la España de Felipe segundo, ¿no? Ya no era esa España, ¿no? España se encontraba destrozada, chicos, ¿ah? Destrozada. Estaba en decadencia económica, ya había mucha corrupción, ¿no? Entonces, los Borbones van a intentar, ¿no? Van a intentar, chicos, mejorar este sistema de gobierno en el trono español y van a aplicar cambios, cambios llamados reformas borbónicas. Ya, chicos, estos cambios son llamados reformas borbónicas, ¿ya? Los cambios que hacen los Borbones con el objetivo de mejorar, pues, ¿no? Van a querer mejorar la administración, muchachos, de las colonias, ¿no? Y obviamente también de pasadita van a querer imponer su poder, ¿no? O sea, la idea era imponer el poder para dejar en claro que ellos eran los que gobernaban, ¿no? Los que mandaban. Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? Bien, chicos, recuerden por favor que las reformas borbónicas están inspiradas o están influenciadas en el famoso despotismo ilustrado. Profe, ¿qué es el despotismo ilustrado? Eso lo vas a ver en Historia Universal. ¿Ven? El despotismo ilustrado, chicos, es este pensamiento llamado, o esta idea que se tiene de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No sé si lo habrás escuchado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Sí? ¿No han escuchado todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Claro. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, muchachos, es hacerle creer al pueblo que el pueblo está siendo escuchado, pero en realidad las decisiones todavía las tiene el rey. Y es una forma en la cual los reyes mantienen el absolutismo, tienen el poder completo, ¿no? Pero las reformas borbónicas tiene eso, ¿no? Pero las reformas borbónicas entran con el pretexto de decirte, oye, por si acaso, ¿no? La idea es que se mejore la administración para ti, ¿no? Que se mejore, ¿no? Un objetivo para ti. Pero en realidad tú sabes de que el objetivo no era ese, pues chicos, el objetivo era, chicos, el objetivo, chicos, era que España vuelva a ser potencia, pues, ¿no? Que España vuelva a tener poder, ¿no? Que España vuelva a tener un apogeo económico, ¿no? Y que el rey imponga su poder, ¿no? Ese era el objetivo, chicos, ese era el objetivo que se tenía aquí. Ujú. Bien, chicos, ahí está el aumento poblacional. En el siglo XVIII, chicos, empezó a aumentar la población, el aumento de las colonias, ¿ven? En la indetenible corrupción, había instituciones muy corruptas. Yo te había contado de una. ¿Cuál es la institución corrupta del virreinato? El corregimiento, muy bien, Víctor, excelente. El corregimiento, claro, pues chicos, ¿no? Claro, chicos, el corregimiento, muchachos, era una institución corrupta, ¿no? Que abusaba del indígena, ¿no? Que hacía gastos excesivos, ¿no? ¿No? Bien, chicos, ese es el corrupto ¿no? Que existía, muchachos, en esta etapa, ¿no? Bien, chicos, y obviamente, pues un mal manejo. Acá es manejo, chicos, me cambié la J. Difícil manejo, ¿no? Hay un mal manejo, ¿no? De la administración, en realidad, ¿no? Chicos, entonces, ¿cuáles eran los objetivos de las reformas? Imponer el principio de obediencia, que el rey recupere el control, que todo el mundo le haga caso al rey. Mejorar la recaudación, eso para que España vuelva a tener una recaudación importante y pueda vivir un apogeo de metales. Y debilitar también, chicos, el poder del criollo, ¿no? El criollo había tenido demasiada influencia. El criollo ya tenía mucho poder en América y eso obviamente no agradó, pues, ¿no? No terminó agradando al mundo europeo, ¿no? Sobre todo al español, ¿no? Ahora, chicos, pero mira, este es siglo XVIII, ¿ah? Siglo XVIII, 1720, 1750, 1770.
Mientras que España vive esas reformas que quieren imponer el absolutismo, otra vez con el despotismo ilustrado, Inglaterra vive un proceso industrial que ya comienza a tener vigencia, ¿no? 1750, 60, por ahí, ¿no? Segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra se va a volver la primera potencia industrial, ¿no? Date cuenta que van a ser realidades muy distintas, ¿no? Entonces, España decidió mejorar su situación a partir de imponerse a las colonias, ¿no? Go- eh, Cobrar las colonias, ¿no? Reestructurar las colonias. Entonces, esa era su salida de España para poder mejorar su momento o su estatus económico de ese entonces, ¿bien? Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? Bien, chicos, perfecto. Ujú. Bien, excelente, chicos. Ahí está. Bien, veamos algunos cambios, chicos, que se aplicaron. Ahora, uno de los principales problemas era que el virreinato del Perú era demasiado extenso, chicos. Era muy grande, era demasiado grande. Y era obviamente, pues chicos, desde Panamá hasta Chile o Argentina, el virreinato era, chicos, una barbaridad, pues era gigantesco. Y no se podía administrar bien. Es por esta razón que lo que hicieron fue crear nuevos virreinatos. Terminaron, chicos, mutilando el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque no se podía administrar, pues chicos. Tú debes saber que el virrey vivía en Lima. Y si el virrey vivía en Lima, el virrey, ¿cómo sabía lo que estaba pasando en Buenos Aires? ¿Cómo sabía lo que pasaba en Quito? ¿Cómo sabía lo que pasaba en Santiago? Donde no podía, ¿no? No podía, pues chicos. Por tal razón, surge la posibilidad de nuevos virreinatos. Chicos? Obviamente. Bien, chicos. Entonces, de esta manera, muchachos, de esta manera aparece los dos nuevos virreinatos. Por un lado, Nueva Granada, que fue creado por Felipe V en el año 1717, y por el otro lado, un Río de la Plata, creado por Carlos III, que son los dos principales virreyes, perdón, los dos principales reyes de esta época, ¿no? Felipe V, que es el primer rey Borbón, y es el que inicia las reformas, y Carlos III, ¿no? Que es el rey que, que es el rey, muchachos, que aplica la mayor cantidad de reformas. ¿Ya, chicos? Ahí están, ¿no? Estos nuevos virreinatos. Y además también, chicos, se crearon dos capitanías, la capitanía de Chile y la capitanía de Venezuela. Chicos, capitanía. ¿Quién crees que administre una capitanía? ¿Quién crees que administra? El capitán, obviamente. Entonces, tiene funciones administrativas, económicas o militares. ¿Dónde, qué funciones crees que tenía? Militares, pues chicos, por supuesto que eran funciones militares, obviamente. Chicos, entonces ahí la Capitanía de Chile cuidaba del Océano Pacífico y la Capitanía de Venezuela del Océano Atlántico. Bien, ahí está. La Capitanía de Charcas queda en Bolivia, dijo, al sur, ¿no? Queda en lo que actualmente es Bolivia, ¿no? Ahí está la Capitanía de Charcas, ¿no? Chicos, ahí está la Capitanía de Charcas. Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Ujú. Bien. Entonces, muchachos, recordemos cómo cambió, miren cómo cambió, ¿no? Este era, muchachos, el virreinato del Perú en un inicio y este va a ser el virreinato del Perú después, ¿no? Un gran cambio, sin lugar a dudas, muchachos, ¿no? Cambió muchísimo. El virreinato del Perú, mira, era de Panamá hasta Chile, hasta Argentina, y después de eso, muchachos, cambió y fue mutilado, ¿no? Pues de esta manera, muchachos, la idea era administrar mejor, ¿no? Y obviamente que perdimos territorio, ¿no?
el Perú se fue pareciendo un poco más a lo que conocemos en la actualidad. Chicos? Bien, chicos, ¿cuáles son los principales virreyes? Estos dos que ves aquí, ¿no? Felipe V, quien fue el que inició las reformas borbónicas, ¿no? Y Carlos III, chicos, que fue el que aplicó la mayor cantidad de reformas, ¿no? Ellos fueron, chicos, los principales virreyes, ¿no? Ellos fueron, chicos, los dos principales virreyes. Ahora, muchachos, también llegaron visitadores, ¿ah? También llegaron visitadores. ¿Quiénes son los visitadores? Los visitadores son, chicos, estos personajes que llegaron, bueno, su nombre, propio nombre lo dice, ¿no? Visitar, ¿no? Pero ¿para qué llegaron a visitar? ¿Qué objetivo tenían en llegar a visitar? El objetivo, chicos, de llegar a visitar era, sin lugar a dudas, ¿no? Que se pueda, ver la administración, ¿no? Supervisar la administración que se tenía, ¿no? Ese era el objetivo, ¿no? Que se pueda supervisar la administración, que se pueda ver una administración en el virreinato, ¿no? Areche, por ejemplo, fue el que vino y él se dio cuenta de la rebelión de Tupac Amaru. Él se encargó, chicos, de acabar estuvo presente dentro de la rebelión, ¿no? Y él fue el que dio la sentencia, ¿no? La sentencia a Tupac Amaru. Recuerda que Tupac Amaru va a morir, chicos, torturado, ¿no? Lo van a decapitar, ¿no? Todo un evento a nivel, a nivel de todo Cusco, ¿no? Duro en realidad lo que pasó ahí. Entonces, Areche fue el encargado de eso, ¿no? De poner orden. Y Areche también, muchachos, fue el que le entregó al rey de España un informe de todo lo malo que había pasado, ¿no? Le envió un informe de todo lo negativo que había pasado, y es por eso que ante el informe de Areche y lo que había pasado con la revolución de Tupac Amaru, se decidió la eliminación del corregimiento. Chicos, eran personas que venían desde España para poder supervisar el virreinato, ¿no? Los famosos visitadores. Bien, chicos, la reforma administrativa, chicos, es una reforma que tiene como objetivo acabar con el tema del corregimiento, ¿no? El corregimiento lamentablemente había generado demasiados actos de corrupción, demasiados problemas de corrupción, ¿eh? El corregidor era abusivo, ¿no? El corregidor había generado este malestar, los indígenas se habían rebelado contra él, ¿no? Entonces, en realidad, chicos, la figura del corregidor era una figura odiada, ¿no? Por así decirlo, el corregidor lo odiaban, chicos, los indígenas. Entonces, eso trajo consigo, muchachos, que el corregidor fuese una persona que generó mucho malestar, ¿no? Sobre todo porque le robaba los impuestos, ¿no? Entonces se terminó eliminando el corregidor después de todo lo que ocurrió con Tupac Amaru II. Y en el reemplazo de los corregimientos se crearon las intendencias. Las intendencias son como las provincias, chicos, son provincias, ¿no? Lo que nosotros actualmente conocemos como provincias. La provincia de Lima, Huamanga, Huancavelica, Tarma, Cusco, Arequipa, Trujillo. Fueron las primeras provincias creadas. Y luego se creó la provincia perdón, la intendencia de Puno. Entonces, chicos, ¿a qué va a dar origen esto? Esto va a dar origen, con el pasar del tiempo, a los departamentos. Chicos, a los departamentos que hoy día conocemos. Además, también esta reforma administrativa, después de la reunión de Tupac Amaru II, se va a crear, chicos, la audiencia de Cusco. Te voy a contar por qué. Cuando Tupac Amaru II se revela, Tupac Amaru responsabiliza, porque Tupac Amaru quería dialogar con la corona, ¿no? Entonces, Tupac Amaru agarra y viaja a Quito, perdón, viaja a Lima. Viaja a Lima, chicos, y en Lima intenta dialogar con ellos. Pero la audiencia de Lima no le hace caso, pues lo deja en visto, ¿no? Entonces, al dejarlo en visto, no hacerle caso, chicos, pues la audiencia pues simplemente agarró y lo ignoró prácticamente, ¿no? Entonces Tupac Amaru se revela. Es un reclamo que sea, perdón, una reflexión que se hace luego de la rebelión de Tupac Amaru es que las provincias de la Sierra Sur, necesitaban una audiencia más cercana, ¿no?
porque la otra audiencia era la audiencia de Charcas, que se encontraba en la zona de Bolivia. Entonces, por eso es que se crea la audiencia de Cusco, ¿no? Para un poco escuchar el pliego de reclamos que tenía la población del sur. Bien, chicos, ¿vamos bien hasta acá? Bien, chicos, excelente, ¿eh? Bien, chicos, perfecto. Ujú. Bien, chicos, excelente. Ujú. Bien, entonces, de esa forma, entonces, muchachos, existió todos estos cambios, ¿no? Ahora, reformas económicas, muchachos, en la vía de permiso y en la vía de registro, muchachos, fueron también algunos, dentro de las reformas económicas, en la vía de permiso y en la vía de registro se le había facilitado ciertas cosas a Inglaterra, ¿no? Entonces, España quiere volver a retomar, ¿no? El control y el monopolio. Entonces, lo que se hace aquí es tratar de evitar el tema del contrabando, tratar de evitar el tema de los problemas por los robos que existían, ¿no? Entonces, lo que se creó aquí, chicos, fue principalmente esta ley llamada la Ley del Libre Comercio. Chicos, la Ley del Libre Comercio. Chicos, la Ley de Libre Comercio aperturaba el comercio entre los puertos de América del Sur, de América Central y también en los puertos con los puertos españoles. Por tal razón, antes todos los productos tenían que ir al Callao, antes todos los productos tenían que ir a Veracruz, ahora ya no. Chicos, chicos, ahora ya no. Ahora simplemente van a tener que, ahora simplemente chicos van a tener que cualquier puerto va a comercializar con cualquier puerto. Pues esto afecta lógicamente a Veracruz y al Callao, ¿no? Pierden hegemonía, igual Cádiz, ¿no? Entonces, si todos los puertos van a comercializar entre sí, por ejemplo, la Casa de Contratación de Sevilla ya no va a estar presente, pues, porque la Casa de Contratación de Sevilla era la encargada de velar los productos que ingresaban y salían de España. Entonces, eso, muchachos, eso ya no va a ser necesario, porque lógicamente, muchachos, ahora todos los puertos pueden comercializar, pues, ¿te das cuenta? Bien, chicos. Ujú. Importante eso entonces. Bien, ¿cuál fue la consecuencia? Se cerró la casa de contratación de Sevilla, lógicamente ya no tenía sentido, ¿no? Si ya no va antes, la casa de contratación de Sevilla era la encargada, te voy a repetir, de la salida e ingreso de los productos, ¿no? Hacia América, y ahora ya no, pues porque ahora ya no tiene sentido que exista esta institución, porque ahora hay libre comercio, ¿no? Y también se anuló las flotas y galeones, ¿no? Que eran las que protegían todas las embarcaciones que venían desde Europa, ¿no? Eso también se elimina. Y chicos, otra reforma económica importante es el aumento de la alcabala. ¿Por qué, chicos, el aumento de la alcabala? Porque el aumento de la alcabala, muchachos, la alcabala, ¿alguien recuerda qué era la alcabala, chicos? ¿Me podrían decir por favor qué era la alcabala? No, el impuesto aduanero ese era el mojaripazgo. Claro, ese es como un impuesto de IGB, ¿no? Claro, es un impuesto a la compra y venta, ¿no? Impuesto al comercio interno, ¿no? Entonces, este impuesto, muchachos, este impuesto era un impuesto que se pagaba normalmente el 2%, ¿no? Del producto, pero se subió al 6%. Del 2% se subió al 6%. Y esto generó malestar, pues, muchachos, mucho malestar, ¿no? Al final del cabo, muchachos, los comerciantes se vieron afectados, ¿no? Tupac Amaru, por ejemplo, chicos, se vio afectado, ¿no?
porque Tupac Amaru se dedicaba al comercio, pues él era arriero. Y la alcabala fue un impuesto que sin lugar a dudas le afectó, pues chicos, le afectó los bolsillos, ¿no? Pues Tupac Amaru también se rebeló ante ello, ¿no? Bien, chicos. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Muy bien, chicos. Los demás, bien, chicos, excelente. Ujú. Bien, chicos, y y esta es la última reforma que vamos a estudiar el día de hoy, chicos, que es la reforma, bueno, en este caso religiosa, ¿no? ¿Qué ocurrió con esa reforma? Ya te estaba contando yo un poco acerca de los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas es una orden religiosa que fue creada a partir del del Concilio de Trento, ¿no? A partir de la contrarreforma religiosa, ¿no? La contrarreforma religiosa, muchachos, ¿no? La contrarreforma religiosa lo que hizo fue agarrar y ver la forma como contrarrestar las reformas protestantes que estaban ocurriendo en Europa en ese momento, ¿no? Se había creado la iglesia protestante de Martín Lutero, se había creado, por ejemplo, la iglesia calvinista de Juan Calvino, el calvinismo, la iglesia anglicana de Enrique VIII, ¿no? Entonces, la iglesia empezó o vio que estuvo perdiendo mucha cantidad de fieles y es por eso que la iglesia terminó convocando, ¿no? a un concilio para ver cómo solucionar ese problema, ¿no? Y pues la convocatoria conllevó a que apareciera, ¿no? La compañía, bueno, en ese concilio de Trento, por ejemplo, chicos, se vio, por ejemplo, muchachos, el tema, muchachos, del índice, por ejemplo, la creación del índice, ¿no? Que fue uno de los acuerdos, ¿no? Se volvió a ver los sacramentos, ¿no? Y se creó la Inquisición también, ¿no? Se puso la Inquisición. Pero la Compañía del Corazón de Jesús, que son los jesuitas, tuvieron mucha influencia, muchachos. Su labor era una labor educativa. Y la educación, muchachos, es una labor fundamental, pues. ¿Sabes por qué es fundamental, muchachos? Porque siempre el vínculo de la sociedad con el educador es un vínculo importante. Mira, ustedes chicos se van a reunir de acá a unos 15 años, ¿no? Y ustedes se preguntarán, oye, ¿qué será bien mi profe Franco, ¿no? Ya habrá invadido Bolivia, ¿no? Ya habrá, no sé, ya habrá anexado el Alto Perú, ¿no? O sea, ustedes se van a preguntar eso. ¿Saben por qué, chicos, se van a preguntar eso? Porque el vínculo con el docente siempre es un vínculo muy fraterno. Entonces, los jesuitas tenían ese vínculo con la gente. ¿Qué ocurre, chicos? Que los jesuitas eran los soldados de Dios. Por tal razón, para los jesuitas, ¿qué importaba más? ¿El rey o Dios? ¿El rey o Dios, chicos? ¿Qué importaba más? ¿Chicos, me escuchan? Claro, para ellos importaba más Dios. Y en un despotismo ilustrado, donde el rey quiere imponer su poder, chicos, donde el rey quiere imponer su poder, va a permitir que en las escuelas se enseñe que Dios es más importante que el rey. ¿Tú crees que eso lo va a permitir? Obviamente que no, pues, muchachos. Obviamente que no. Por tal razón, muchachos, por tal razón, se van, se va a ver la forma como sacarlos. Los jesuitas estaban
movilizando a la gente, no estaba que iban en contra de la idea que ellos querían y los van a expulsar, pues chicos. ¿Qué pasó? Hubo un levantamiento en España, el famoso motín de Madrid, o también llamado el motín de Esquilache. En ese levantamiento, muchachos, en ese levantamiento, en Madrid, una vez que terminó y que fue aplagado este levantamiento, se buscó responsables. Y lógicamente, chicos, el responsable fue terminado hacia el jesuita. O sea, le terminaron diciendo, ¿saben qué? El jesuita va a ser el culpable, ¿no? Por tal razón lo tenemos que sacar. No podemos permitir que haya gente, ¿no? Que se subleve, ¿no? ¿Y cómo se llama la ley que termina sacando a los jesuitas? Esa ley, chicos, se llama la famosa pragmática sanción. La pragmática sanción es la ley, chicos, que acaba con que los saca a los jesuitas. No solamente chicos de España, sino también de América, chicos. La pragmática sanción expulsa totalmente a los jesuitas. ¿Quién fue el rey que aprobó la pragmática sanción o que decretó la pragmática sanción? Carlos III. ¿Y quién fue el virrey que lo expulsó acá? El virrey Amat y Junyent. Chicos, ese fue el virrey que los expulsó de aquí. El virrey Amat y Junyent. Chicos, ahí está. Entonces, de esta manera, los jesuitas fueron sacados del territorio europeo y del territorio americano. Ahí te pregunto algo. Y te pregunto algo, chicos. Mm, El jesuita expulsado, que se va a ir a vivir a otro país, a otro reino, a otro territorio. Yo te pregunto, ¿el jesuita va a hablar bien o va a hablar mal de España? Va a hablar mal, pues obviamente, pues chicos, lo acaban de expulsar. Y te voy a repetir que los jesuitas van a rajar, claro, pues Víctor. Yo te pregunto, ¿los jesuitas eran personas cualquieras o estaban chicos en la educación? Claro, no eran cualquiera, pues chicos. Eran gente de educación, pues chicos, obviamente. Por supuesto, chicos. O sea, de esta manera, muchachos, los jesuitas van a hacer algunos libros, por ejemplo, sobre todo un libro importante, Carta a los españoles americanos. Ese libro, chicos, fue una barbaridad. ¿Ah? Ese libro, chicos, fue hecho por el jesuita Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, chicos, fue un jesuita, muchachos, que se fue a Europa, a Francia, si mal no recuerdo, y escribió esa obra, ¿no? Carta a los españoles americanos, chicos. Una obra, chicos, que, así, escucha bien, ¿ah? Carta a los españoles americanos. ¿Quién es el español americano, chicos? El criollo, pues, muchachos. El criollo es el español americano. Obvio. Y cuando le escriben esta obra, Carta a los españoles americanos, muchachos, le están diciendo, oye, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Despierta, pues, criollo. No siempre va a gobernarte el español. América para los americanos. ¿Saben qué fecha en qué año se, se publica esa obra, chicos? En el año 1792. ¿Qué se celebra ahí? ¿Qué se celebra en el año 1792?
En el año 1792, te lo pongo en el chat. Claro, se celebran los 300 años de qué? Se celebraron, chicos, los 300 años de la llegada de los españoles a América, pues muchachos. Se celebraron esos 300 años. Por tal razón, muchachos, esa obra era muy clara, pues. Carta a los españoles americanos era una carta diciéndole al criollo americano, tú eres el que debe administrar, tú eres el que debe tomar las riendas del poder. Y chicos, esto va a ser como que un texto base para posteriormente, chicos, la independencia, ¿bien? Ujú. Pues no, estamos que nos acercamos a la independencia. Ahora, chicos, ¿qué se creó con qué ocurrió después de que se expulsó a los jesuitas? Todos los bienes de los jesuitas, todos los productos que tenían los jesuitas, o todos los edificios que contaban los jesuitas, pasaron a ser administrados por una junta de temporalidades, ¿no? También la oficina de temporalidades. Chicos, la junta oficina de temporalidades. Se creó el Convictorio de San Carlos, como te decía, ¿no? La fusión de los colegios de jesuitas, San Felipe y San Pablo. ¿Eh? Y también se detienen las misiones de Paraguay a las que había ido, chicos, los jesuitas, pues, ¿no? Entonces, muchachos, de esta manera los jesuitas eh, tuvieron un impacto muy fuerte, ¿no? En lo que determinó las reformas borbónicas. Bien, chicos. Bien, muchachos. ¿Todo claro hasta acá, muchachos? ¿Dudas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro? Todo claro, gracias, Deina. Los demás, estoy preocupado, ¿ah? Porque como no escriben los demás, capaz hay más dudas que otra cosa. Todo claro, Silva, gracias. Todo claro, Ángela, muy bien, tres. Somos 20 en el salón. O sea, por lo menos unos 8 o 9, ¿no? Claro. Bien. Ujú. Bien, chicos, en las preguntas, en el material de preguntas, hay ciertos datos que nos van a ayudar a complementar la teoría que te he dado. Chicos, acá está, mira. Juan Pablo Vizcarro Guzmán él es arequipeño, ¿ah? Él es arequipeño. Él, ¿ves? Escribió Cartas a los Españoles Americanos, ¿no? Que fue traducida luego en el año 1699, ¿no? Al español. Chicos, pero esta carta de los Españoles Americanos fue importante, ¿ah? Bien, chicos, ahora, mientras que vamos desarrollando las preguntas, chicos, mientras que lees esta pregunta, regálame un minuto, por favor, ¿ya? Un minutito, chicos, regreso rapidito y comenzamos las preguntas, ¿ya? Si fueras tan amable, ¿eh, chicos. Sí, puedes, por favor, chicos. Sí, todo bien. Sí, ya, listo, gracias.
Bien, chicos, veamos la primera pregunta. Dice, ¿qué marcaste, chicos, en la primera pregunta? ¿Qué has marcado, chicos, en la primera pregunta? La E, dice Víctor. A ver, chicos. La dinastía Borbón en el siglo XVIII promovió una serie de reformas en sus colonias que implicaron la reestructuración de las relaciones de poder con sus súbditos y el drenaje de mayores rentas a la metrópoli, ocasionando malestar social en sus dominios. Claro, que la reforma borbónica, chicos, tenía, entre comillas, la intención de que la cosa mejorara para las colonias, ¿no? Pero en realidad la cosa tenía que mejorar para España, ¿no? Eso generó malestar, le aumentaron los impuestos, le prohibieron ciertas cosas a los americanos, ¿no? Ahora, en ese sentido, entre el objetivo político y la reforma se encontraba. Podría ser la EA, pero hay una que es más directa todavía. Ya, las intendencias es del virrey de Croix. Las intendencias son del virrey de Croix. Aumentar No, pero es que la explotación de mano de obra es económico. Se está pidiendo político. Aduanas interiores es económico. Aduanas es un tema de comercio. Chicos, aquí la clave es la C. Es prohibirle el acceso, el ascenso a la élite indiana, a los criollos. O sea, ¿saben por qué? Porque chicos, cuando el rey se da cuenta, cuando los Borbones llegan al poder, la mayoría de personas que conformaban, la mayoría de personas que conformaban, chicos, que conformaban, muchachos, la red audiencia, la mayoría de personas que conformaban la red audiencia eran criollos. O sea, la mayoría era criolla. Entonces, ese era un problema, pues en una colonia o en un virreinato español, cómo van a gobernar cómo van a gobernar, chicos, los criollos? Si el rey tenía que imponer su poder. Por eso, yo te conté la semana pasada ¿qué hicieron? Le prohibieron cargos políticos. Entonces, el criollo se molestó, pues muchachos, el criollo se incomodó por eso. Obviamente que hubo un malestar. Ese fue, chicos, una de las razones, ¿no? Ese fue, chicos, una de las razones que se tuvo, ¿no? O sea, recuerda que dentro de las reformas, la intención de las reformas era mejorar el tema de recaudación de impuestos, ese es un tema económico, ¿no? Tenía también como objetivo mejorar la administración, pero muchachos también era quitarle, ¿no? El poder a los... No, no, no. La élite indiana, ¿no? En este caso, los criollos, ¿no? Claro, habían chicos, recuerda, españoles, peninsulares e indianos, ¿no? Un peninsular, ¿no? Era una república de españoles, en élite peninsular, que eran los españoles nacidos en España, y los criollos, que eran los indianos, ¿no? Claro, así que la clave, chicos, aquí es la C, ¿no? Era uno de sus objetivos, ¿no? Prohibirle, chicos, al criollo, ¿no? El ascenso a los cargos importantes, de muchachos. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo claro? Ujú. Bien, chicos. Buena pregunta. ¿Eh? Me agradó esta pregunta. Te cuento que una pregunta muy parecida, pero muy, muy parecida, ha venido en San Marcos, chicos. Muy parecida. Así que te lo comento por si acaso. Bien, chicos. Pregunta 2. A ver, ¿qué has marcado en la pregunta 2?
Chicos, ¿qué es Mercadona 2? Ataque la hace recién. Ujú. Ya, este es el libre comercio, chicos. Se está hablando por el libre comercio. ¿Qué repercusiones, o sea, qué consecuencias trajo el libre comercio? La A. mm, Creo. No te preocupes, Daina. Aquí estamos para despejar dudas, chicos. ¿Ah? No tengas ningún inconveniente en lanzar las opciones que tú crees, las respuestas. A ver, leamos la pregunta. El reglamento y aranceles reales para el libre comercio de España a Indias, introducido por el monarca Carlos III, generó una serie de repercusiones en el virreinato peruano. ¿Cómo? Bueno, hasta ahí no me ha dicho nada nuevo, ¿verdad? Me está diciendo algo que yo conozco. La, el tema, chicos, el tema del libre comercio fue puesto por Carlos III. Hizo una reforma netamente económica. ¿Bien? Creo que hasta ahí nosotros sabemos, no es una reforma netamente económica. Chicos, entonces hay que darnos cuenta cuál es la consecuencia que va a traer este tipo de acciones. Uno, la eliminación plena de la piratería del comercio y el contrabando. Ahora, eliminación plena, o sea, yo te había explicado que el objetivo era acabar con el contrabando, pero acá dice eliminación plena, significa que al 100% se eliminó la esclavitud, perdón, la piratería y el contrabando. O sea, la intención del libre comercio era acabar con el contrabando, con la piratería, con los piratas que robaban los barcos españoles y lo vendían a un precio más barato. Ese era el objetivo. Pero acá dice plena, eliminación plena, chicos. Y obviamente eso no fue así, pues. Eso no fue así, claro, igual continúa. Posiblemente en menos medida, ¿no? En menos medida, chicos, pero hubo todavía piratería y contrabando. Así que la respuesta uno es falsa, chicos, es falsa. Dos, la supresión del exclusivismo del puerto del Callao. ¿Verdadero o falso? Claro, esto es verdadero. Aquí creo que no debería haber duda, porque yo te dije de que antes todo el comercio tenía que ir por América, de América del Sur, todo el comercio tenía que ir al Callao. Todo el comercio tenía que ir al Callao. Y ahora que no, y ahora chicos, que no está eso, ahora que no está eso, porque ahora hay libre comercio. Si hay libre comercio, todos los barcos van al Callao. ¿Qué opinas tú? Ya no, pues. Entonces, ¿se acabó el exclusivismo, sí o no? ¿Se acabó el exclusivismo, sí o no? Claro, pues chicos, verdadero. Ojo, mira, ahorita lo estamos explicando, estamos que lo hacemos minuciosamente. Eso para ti en el examen tiene que ser supresión de exclusivismo en Puerto del Callao, sí, el Puerto del Callao se vio afectado con las reformas borbónicas, verdadero, rapidito. ¿Y chicos? El colapso de la demanda de bienes, el colapso de la demanda de bienes de los obrajes. ¿Alguien recuerda qué eran los obrajes? Muy bien, ¿talleres de qué, hijo? Está muy bien lo que dices, pero ¿talleres de qué? De tejedores, muy bien, complementando, Ángela. Colapso la demanda de bienes, la demanda. Colapsó la demanda de bienes de obrajes, de textiles. Sí, chicos, esto es verdadero. Porque el libre comercio, lógicamente, chicos, afectó ello, ¿no? El libre comercio, muchachos, hizo que más productos entren a la venta. Entonces, la demanda de los obrajes cayó, colapsó. Bien, los obrajes se vieron muy afectados con el libre comercio, porque
porque perdón, porque los obrajes eran producciones netamente internas, eran talleres internos. Y con el libre comercio van a poder llegar nuevos productos y los obrajes se van a ver afectados. La provisión de los repartos mercantiles, no, no, chicos. El reparto mercantil, el reparto mercantil recuerda que era la obligación, ¿no? De comprar productos que a veces el indígena no necesitaba, ¿no? Y eso no tiene que ver con el libre comercio, chicos, así que esto es falso. ¿Cuál sería la clave, muchachos? Besito, muy bien, chicos, dos y tres. Bien, clara pregunta, chicos, ¿está clara esta pregunta? Muy bien, chicos, excelente. Ujú. Me parece que por ahí que la 3 te podía confundir, ¿no? Pero me parece que la uno, 2 y 4 estaban directas, ¿no? Siguiente. A ver, chicos, ¿qué has marcado acá? ¿Qué has marcado en la pregunta 3? A ver, te leo, chicos, te leo. ¿Qué has marcado aquí? Sí, 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 no te preocupes, hijo. Vamos a sacarla todas. Son 10. Tenemos tiempo. La has marcado, Víctor. Bien. A ver, dice, el descrédito del sistema colonial no solo se limitaba a sus máximas autoridades, sino que también se extendió a sus principales representantes del territorio virreinal. Es cierto, chicos, ¿ah? O sea, el desprestigio, el descrédito que se empezó a tener fue un tema que abarcaba desde lo más grande, que era el malestar hacia la corona, pero también hacia los sectores internos. Ahora, recuerda que el primero que reclama, el primero que se ve afectado, el primero que sufre es el indígena. Pues esto es el indígena el que primero se va a rebelar. ¿Ven? ¿Ven? El primero que se revela es el indígena. El criollo también se va a rebelar, pero se va a rebelar más adelante. ¿Ven? Espacio, dice. Sino que también... ya, bien. ¿Quién es ese representante? Dice. Esto se hizo más evidente cuando dicho cargo, el anterior, que había sido efectuado por ser un oficio de justicia, comenzó a venderse como tantos otros. O sea, ¿quién era el que repartía justicia en las provincias? ¿Quién era, chicos, el que repartía justicia en la provincia? ¿Qué institución era la que repartía justicia en las provincias, chicos? ¿Qué institución política, chicos, impartía justicia, chicos, en las provincias? En la Real Audiencia era la que impartía justicia en todo el virreinato, era el tribunal de máxima justicia, la Real Audiencia. Pero en las provincias, ¿quién se encargaba de dar la justicia? No, el tribunal del consulado tenía principalmente un tema económico. El que se encargaba de impartir justicia provincial, chicos, era el corregimiento. El corregidor era el que impartía justicia en provincia. Así que me quedaría la clave la A o la C. O la A o la C, ¿ya? Aquellos trataban de recuperar con creces la inversión que habían hecho. El mecanismo más generalizado fue el reparto forzoso de mercancías, vale decir, ya, claro. ¿Cuál sería la clave, chicos? Claro, es la A. No, si tiene sentido, hija. Si tiene sentido la pregunta. Te está hablando acerca del corregidor. Y está diciendo, este se hizo más evidente cuando dicho cargo, el de corregidor, había sido exceptuado pues un oficio de justicia, correcto, era un oficio de justicia
comenzó a venderse como tantos otros. O sea, significa, la pregunta está diciendo de que el cargo del corregidor se podía comprar. O sea, tenía un precio, tenía un valor. Aquellos, los corregidores, trataban de recuperar con creces la inversión que habían hecho. En el mecanismo más generalizado fue el reparto por sus mercancías, el reparto mercantil. Y el reparto mercantil fue la distribución compulsiva de productos a la población mayoritariamente indígena. Darle el producto, obligar al indígena a comprarte los productos que tú tenías de sobra. Así era la forma como el corregidor recuperaba dinero. Por ende, chicos, la clave sería la A. Sí, sí, hija. El corregidor repartía justicia, pero en provincia, ¿no? No impartía justicia en todo el virreinato. Porque recuerda que la institución que se encargaba de repartir justicia en el virreinato era la Real Audiencia. Pero como la Real Audiencia se encontraba en algunas ciudades nada más, es por esta razón que se dio a algunos españoles la potestad de poder realizar, chicos, cargos, como por ejemplo el del corregidor. Claro, el corregidor era el que tenía la primera instancia, claro, Víctor. O sea, tú podías reclamar, presentar una queja hacia eso. Si no estabas de acuerdo con lo que el corregidor te había determinado como su descargo, tú podías venir a Lima, por ejemplo, ¿no? Y plantear tu molestia hacia lo ocurrido, ¿no? En la reaudiencia, ¿no? Y la última era ya y la última, chicos, ya era en el Consejo de India, ¿no? Pero eso iban ya pocos, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí todo claro? Chicos, yo sé que el corregidor tú lo recuerdas más por ser abusivo, por ser el que cobraba el tributo, por ser el que organizaba la mita, pero recuerda que también impartía justicia, ¿ya? También daba justicia, ¿bien? Pero obviamente era una institución corrupta, pues, ¿no? Que lamentablemente para los beneficios de ellos terminó siendo incluida en muchos problemas, ¿eh? Bien, chicos, excelente. Cuatro, con relación a las reformas fiscales introducidas por la administración borbónica en sus colonias, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Cuál sería la clave, chicos, de la 4? ¿Qué has marcado en la 4, chicos? Chicos, la C, la C. Ya, vamos a ver. Ya dice, uno, para incrementar la extracción minera fue creado el estanco de Azogue. ¿Alguien sabe qué es un estanco? No, no, no es paralizar. El estanco de Azogue, el estanco, chicos, es un impuesto para el monopolio. O sea, significa, por ejemplo, por ejemplo, el estanco al tabaco significa que ahora solamente uno va a vender una sola tienda, un solo comprador va a vender tabaco, ¿no? Por ejemplo, el estanco al tabaco. O sea, aquí vendría a ser el estanco al salitre o el estanco al azogue, ¿no? Que son impuestos para monopolizar, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿un impuesto que monopoliza el producto incrementa la extracción minera? Si yo soy el único vendedor de ese producto, se incrementa la extracción, todos se lo van a poder conseguir.
No, chicos, no, porque si el Estado monopoliza el producto, significa que el Estado, bien, chicos, va a cobrar lo que él quiere y va a cobrar posiblemente altos precios. Entonces no incrementa la extracción minera. Esto es falso. Chicos, recuerda por favor que cuando existe un monopolio es peligroso porque ese grupo que controla el producto puede venderlo al precio que quisiese, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ustedes podrán ver, ¿no? que, por ejemplo, si yo monopolizo el arroz, yo soy el único que vende arroz en el Perú, yo voy a cobrar 20 soles el kilo de arroz, porque soy el único que vende, pues. Nadie más vende arroz. Entonces, como yo soy el único que lo vende, yo puedo cobrar lo que yo quisiese. ¿Te das cuenta? Vuelvo a repetirte. Eso incrementa el comercio. ¿Verdadero o falso? Falso. Ujú. Bien, chicos, perfecto. Dos, la legalización del reparto mercantil menguó la corrupción de los corregidores. ¿Acabó la corrupción acabó la corrupción con el reparto mercantil? ¿O, o lo, o lo acrecentó aún más? No menguó, ¿no, chicos? Por el contrario, creo que la acrecentó más todavía, ¿no? Fue al revés, claro. Así que eso sería también falso. En el decreto de libre comercio intercambiaron las alcabalas y el homoparifazgo. Menguar es como disminuir, muy bien, Luis, sí. Menguar es como disminuir. El reparto mercantil no disminuyó la corrupción, por el contrario, se acrecentó más la corrupción. Porque ahora el corregidor podía, era legal vender todos los productos que él vendía, ¿no? Y que obligaba al indígena a comprarlo. O sea, antes era rochoso, pues, ¿no? Uno que otro lo hacía esporádicamente, pero ahora que está legalizado, ahora con roche agarro y lo vendo, pues, ¿no? Y lo obligo a comprarlo. El decreto de libre comercio incrementó en la alcabala y las democratizamos. Falso, chicos. Falso, falso. No, no incrementó. ¿Los impuestos derivados del comercio están a cargo de las aduanas interiores? Por supuesto que sí, pues chicos. El impuesto derivado del comercio está a cargo de las aduanas interiores, verdadero. Ujú. Las aduanas interiores, chicos, es en este caso, muchachos, la famosa alcabala, pues, ¿no? Que se vio afectada también en este periodo, ¿no? Así que la clave, chicos, sería enano. Falso, 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 verdadero. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? No, no te preocupes, hija. Es parte de. Bien, lo importante es que acá estamos acá te puedes equivocar todo lo que quieras, Aina. El día de tu examen ya no, ¿ah? Ese día sí me molesto. Cinco. Vamos, chicos, nos apuramos un poquito porque nos va a faltar el tiempo y Víctor nos ha pedido hacer todas las preguntas, ¿eh? Chicos, cinco. En el siglo XVIII, el virrey del Perú sufrió modificaciones geopolíticas que reemplazaron a las realizadas por la administración Habsburgo, tal como se aprecia en el siguiente mapa. ¿Ya? Según lo observado, la nueva organización del mapa implicó que, ya, estas son las intendencias, ¿verdad? Las intendencias. Las partidas que representan los corregimientos se agruparon en intendencias. Verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no, chicos? Ujú. Claro, fueron intendencias las que reemplazaron al corregimiento. Las intendencias incorporaron reducciones de toda la costa, sierra y Amazonía. Falso, muy bien. La Amazonía no, ¿verdad? No estuvo ahí presente la Amazonía.
El virreinato del Perú, dice, a fines del siglo XVIII perdió la audiencia de Charcas. ¿Verdadero o falso? Esto me preguntaba Víctor hace un rato, ¿ah? ¿Estos chicos es verdadero o falso? Es verdadero, claro, porque Charcas se fue al Alto Perú. Charcas, a partir de ese momento, formó parte del virreinato de Río de la Plata, chicos. Bien, fue administrado ahora por el virreinato de Río de la Plata. Y recuerda que en esa audiencia estaba Potosí. En Chicos estaba Potosí. Cuatro. Entre las intendencias creadas se encuentra Arequipa, Cusco, Puno y Maynas. No, Maynas no es una intendencia, chicos. Es la comandancia de Maynas, ¿no? Pero no es una intendencia. Esto es falso, chicos. Bien, chicos. Así que obviamente aquí la respuesta sería uno y 3. Chicos, la E. Uno y 3. Bien, bien, chicos. 6. La República de Indios, dice, no se, no se, inci- no se circunscribía a los pueblos de indios, sino que está rebasada por las migraciones laborales estacionales, por la deserción de una gran parte de la población hacia el mundo de los españoles y por la reformulación de su modelo político basado en el municipio castellano, pero que distinguía en su seno dos categorías de indios. ¿Cuáles sean, chicos, los dos tipos de indios? Claro, muy bien. Creo que esta pregunta está sencilla, ¿no? Indios originarios y indios forasteros, ¿no? Ujú. Muy bien, chicos, excelente. Bien, chicos, perfecto. 7. Como parte de las eclesiásticas y educativas, en el siglo XVIII, la corona española ordenó la expulsión de los jesuitas, lo cual trajo como consecuencia la creación de instituciones como, ya creo que esto está fácil también, chicos, ¿ah? Este problema también está fácil, ¿ah? ¿Cuál sería la clave, chicos, aquí? No, las zonas interiores no es consecuencia de la expulsión de los jesuitas, ¿ah? El Comité de San Carlos, no, las intendencias no es consecuencia de la expulsión de los jesuitas. Se está preguntando por la expulsión de los jesuitas nada más. Y recuerda que de la expulsión de los jesuitas, claro, se creó la Junta de Temporalidades, que fue la oficina, que fue la oficina, chicos, administró, que administró, chicos, los bienes de los jesuitas y el Convictorio de San Carlos, que se unieron los colegios de los jesuitas y que se apareció ese convictorio, ¿no? Hoy, que es la casona de San Marcos, recuerda. Chicos, la C. 8. Con el propósito de descongestionar la administración de justicia y facilitar los trámites de la densa población del sur, fue creada, la cual había sido una de las demandas. Ya, eso también te conté, chicos. ¿Cuál es la clave aquí? Muy bien, excelente, Víctor. La audiencia de Cusco. Claro, la gente estaba cansada, pues. Quería un centro de justicia más cercano a su territorio. Y ese va a ser, chicos, la audiencia de Cusco. Muy bien. 9.
Como parte de la progresiva liberación del comercio, se autorizó a nuevos puertos para el tráfico intercontinental, simplificando y en muchos casos reduciendo los derechos de aduana. Esto supuso una doble consecuencia para los peruanos, pero todo para los limeños, pero sobre todo para los limeños. De un lado, un aumento del comercio, pero de otro, una competencia para el puerto del Callao, que antes no existía, al menos en el terreno legal, por tener este puerto el monopolio del comercio en Europa del Pacífico sudamericano. En el texto podemos inferir en términos de valores de mercancía movilizados, los comerciantes de Lima sí aumentaron sus ganancias, pues, pero no por el monopolio, porque el monopolio ya no está. Claro, sería pues claro. Tuvieron un alto crecimiento en sus ganancias, claro, pues, ¿no? Claro, porque aumentó el comercio, pues chicos, obvio. ¿Sí, chicos? Muy bien. La, bien, chicos, perfecto. 10. Para terminar, chicos, justo, mira. En la década de 1770, las minas de Potosí y Oruro pasaron a formar parte del Renato del Río de la Plata, pero esta pérdida se ve descompensada por el desarrollo de la producción minera en los campamentos de la Sierra Norte y centro del país, como las de... ¿Cuáles fueron las minas que aparecieron y que compensaron un poco la pérdida que se había hecho? Cerro de Pasco, sí, pero Cayoma ya no estaba ahí. En la Sierra Norte estaba, chicos, la mina de Hualgayot. Y en el centro del país está Cerro de Pasco. Cerro de Pasco está al centro del país, no está en la Sierra Norte, está en la Sierra Central. Chicos? Así que la clave acá sería la A. Bien, chicos. Uy, justo, mira, acabamos la clase el día de hoy a, a la hora precisa. Bien, muchachos, ha sido para mí un placer estar contigo como todos los días martes en este horario. Bien, chicos, te mando un fuerte abrazo, cuídate muchísimo, que te vaya súper bien. Y nos encontramos el próximo día martes en la misma hora y en el mismo lugar, chicos, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, sigue repasando, cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao, hasta luego, chicos, hasta luego, chicos, hasta luego, Miss, cuídense mucho.